Entonces, nosotros desde el nacionalismo social, no solamente no renegamos de la tercera posición, sino decimos, bueno, en base a la tercera posición y a todo el legado doctrinario del movimiento nacional, avancemos hacia una cuarta posición, que yo quiero definirla lo más claramente posible. La cuarta posición es una doctrina que sostiene un nacionalismo social profundamente patriótico, que no se ubica ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro del actual sistema de dependencia, entrega y corrupción, sino que está en la vereda de enfrente, absolutamente enfrentado con este maldito sistema. Eso es la cuarta posición. Y el corazón de la cuarta posición es, por supuesto, el sostenimiento del nacionalismo social, del equilibrio entre lo nacional y lo social. Y aclaro, profundamente patriótico, porque segundas partes siempre fueron malas. Y en el caso nuestro, nosotros sostenemos un nacionalismo social argentino, no importado de ningún lado, sino con las líneas o las tradiciones históricas de nuestro país, cuyos emergentes más claros son evidentemente San Martín, Rosas y Perón. En otros programas vamos a hablar de diferentes planos, cómo se podría desarrollar esta cuarta posición, o sea, el plano teológico y filosófico, el plano cultural, el plano político, el plano económico, el plano social, el plano ecológico y el plano científico-tecnológico. Cosa que evidentemente no podemos hacer en estos breves minutos. El general Perón, antes de morir, dejó un borrador, que fue el proyecto nacional o el proyecto argentino, donde a las tres tradicionales banderas había sumado una cuarta, que era el nacionalismo cultural. Y entonces las banderas pasaban a ser cuatro: el nacionalismo cultural, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. La cuarta posición también toma de ese legado de Perón, hace carne entre sus fundamentos esas cuatro banderas. Por supuesto, desde la cuarta posición se plantea también con claridad una cantidad de conceptos que los militantes de la cuarta posición tenemos que tener claros. El concepto de sinarquía, que muchas veces, en fin, hasta es subestimado o hasta se han burlado algunos voceros del sistema. El concepto de sinarquía, en fin, lo plantea, es un concepto antiguo, pero lo actualizó fidedignamente el general Perón, que yo creo que no era ningún delirante, sino fue el hombre, el argentino más grande del siglo XX, 3 veces presidente de la nación por el voto del pueblo. Y si uno fuera, bueno, a un diccionario de la Real Academia, podríamos decir que la sinarquía podría ser definida como una visión de varios príncipes que se reparten cada uno una parte del poder del Estado. Y en términos políticos, o en términos de lo que en su momento planteaba el nacionaljusticialismo, la sinarquía en realidad es la unificación o la unidad de poderes, hasta algunos aparentemente contrapuestos, pero que responden a los mismos objetivos. Es decir, Perón identificaba como principales emergentes de la sinarquía el liberalismo, el marxismo, la masonería, el sionismo internacional y por supuesto lo que eran el conjunto de las doctrinas materialistas de los ideologismos. Por lo tanto, la cuarta posición también se plantea cuarta posición o sinarquía. Debemos tener en claro que el enemigo puede adoptar varios disfraces, pero es uno solo. Es decir, la imagen es como un pulpo con diferentes tentáculos que se pueden cortar y después vuelven a crecer, hasta se pueden juntar, pero la cabeza es una sola. Entonces, el militante nacionalista social o aquellos que realmente luchamos por un nuevo país, una nueva Argentina, tenemos que tener en claro de siempre apuntar a la cabeza. La cabeza es una sola, los tentáculos son muchos y la sinarquía no es un cuento de niños. La planteó el estadista más grande de la historia de nuestro país y lamentablemente es una realidad colonial en nuestra Argentina. Ahora vemos incluso
Por eso digo, este confusionismo que hubo con la tercera posición, como por ejemplo un régimen chino, hoy ya es una especie de capitalismo socialista. Vemos que los Estados Unidos adoptan medidas hasta estatizantes, que algunos medios hasta llaman socializantes, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que los enemigos pueden confluir, pueden mezclarse, pero finalmente lo que tenemos enfrente es una sola unidad adversaria. Por supuesto, defendemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, por eso yo creo que todo el mundo tiene derecho a investigar y a pensar libremente. Creo que un planteo claro desde la cuarta posición es nuestra defensa del revisionismo histórico en todos sus planos. Se pretende un cambio de estructuras, en paz y en orden, por lo tanto es una doctrina revolucionaria, con gente que por supuesto debe anteponer su conciencia a su comodidad, por lo tanto es una doctrina antiburguesa, porque para nosotros el concepto de burgués es muy distinto del marxismo, es decir, para nosotros el burgués es aquel que antepone su comodidad a su conciencia, y el revolucionario es el que antepone su conciencia a su comodidad. Bien, por supuesto que en el plano de nuestro país se reivindica la línea San Martín-Rosas-Perón. Nosotros creemos que hubo un Estado fundador, que fue el Estado de San Martín, un Estado restaurador, que fue el Estado de Rosas, un Estado de la justicia social, que fue el Estado de Perón, y la doctrina de la cuarta posición plantea el advenimiento, la lucha y el surgimiento de un cuarto Estado nacionalista social para la Argentina, que va a ser, desde nuestra perspectiva, el Estado que tiene que luchar por su liberación definitiva. Respecto de nuestro país, la plataforma son los 34 puntos, y como decía el general Perón, como dicen en realidad todos aquellos que realmente han hecho algo en la vida, lo importante de las doctrinas no está en su enunciación, sino en su cumplimiento, en llevarla a los hechos. Por lo tanto, desde la cuarta posición se plantea también fundamentalmente un compromiso militante, el jugarse por las ideas, y desde la cuarta posición existe un código del militante que, ya para cerrar, otro día seguiremos desarrollando este tema, se resume en 12 artículos, en 12 preceptos que quiero transmitir a nuestros queridos oyentes. Código del militante de la cuarta posición. Mi honor es la lealtad, mi evangelio es la doctrina, mi hogar es el movimiento, mi hermano es mi camarada, mi orgullo es mi pueblo, mi fuerza es la fe, mi libertad es la obediencia, mi consigna es combatir, mi amor es para mi patria, mi furia es para sus enemigos, mi vida es la revolución, mi muerte es un acto de servicio. Dios con nosotros. ¡Viva la patria!